Bienvenidos al podcast semanal del Ministerio de Meditación Bíblica Internacional. Oramos para que esta herramienta sea de edificación para la Iglesia de Cristo y que por medio de nuestras vidas solo Dios sea glorificado. Hoy vamos a meditar el pasaje de Ezequiel, capítulo 30, versículo 1 al 9. Le voy a dar lectura en la versión Nueva Traducción Viviente y luego haremos una pequeña reflexión de cómo es Dios y las enseñanzas que logremos ver. Rogamos al Señor que su Espíritu Santo nos guíe en este tiempo. Este es otro mensaje que recibí del Señor. Hijo de hombre, profetiza y comunica este mensaje de parte del Señor soberano. Lloren y giman por ese día, porque ya se acerca el día terrible, el día del Señor. Será un día de nubes y de penumbra, un día de desesperación para las naciones. Vendrá una espada contra Egipto y los masacrados cubrirán el suelo. Se llevarán sus riquezas y destruirán sus cimientos. La tierra de Etiopía será saqueada. Etiopía, Libia, Lidia, toda Arabia y sus demás aliadas serán destruidas en esa guerra. Esto dice el Señor. Caerán todos los aliados de Egipto y acabará la soberbia de su poder. Desde Migdol hasta Asuán serán masacrados a filo de espada, dice el Señor soberano. Egipto quedará desolado, rodeado de naciones desoladas, y sus ciudades quedarán en ruinas, rodeadas de otras ciudades en ruinas. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando les prenda fuego a Egipto y destruya a todos sus aliados. En ese tiempo enviaré veloces mensajeros por barco para aterrorizar a los tan confiados etíopes. Un gran pánico se apoderará de ellos el día de la indudable destrucción de Egipto. Espérenlo, sin falta llegará. Este capítulo 30 está dentro de un bloque donde el libro de Ezequiel nos muestra el juicio hacia las naciones. En el caso de Tiro y Egipto, vemos que le dedica alrededor de 3 capítulos a cada uno. El juicio de Egipto comienza en el capítulo 29. En este capítulo se detalla cuán terrible será el juicio de Dios sobre esta nación. Y en este capítulo 30, más bien es como una lamentación acerca de este juicio, pero le añade que también destruirá a las naciones aliadas de Egipto. Primero, para entender y tratar de sacar una enseñanza de este capítulo, debemos de entender cuál era la característica del pueblo de Egipto. Esto nos lo muestra en el capítulo 29, donde dice que él se creía el dueño del río Nilo, el hacedor del río Nilo. Debemos de entender que el río Nilo para el pueblo de Egipto era la fuente de vida. Era de donde ellos se proveían de agua para los sembradíos, de donde ellos sacaban peces para comer, y esto hacía que ellos se enorgullecieran. ¿Hasta dónde llegó a crecer la soberbia de este pueblo por el río Nilo, que creyeron que ellos eran los hacedores de ese río? Entonces podemos ver un pueblo soberbio, un pueblo que incluso se quiere asemejar a Dios. Nosotros ahora debemos de pensar en esta parte si no nos estamos enorgulleciendo acerca de algo que creemos que nosotros mismos hemos logrado. Tal vez mi posición social, mi posición económica, tal vez una posición dentro de la iglesia. Debemos examinar nuestras vidas si esto no ha sido causa de soberbia en nosotros, de empezar a confiar nosotros mismos en esas fuerzas, en esas capacidades que creemos que tenemos cada uno de nosotros. Porque vemos que esa soberbia de las naciones les impidió conocer quién era Dios. Pensemos en qué cosas nos estamos vanagloriando.
¿De qué cosas nos creemos poseedores? ¿En qué cosas pensamos que nuestras propias fuerzas nos han llevado a alcanzar y eso nos ha enaltecido? Por otro lado, también podemos ver que aunque no se menciona el pueblo de Judá, sabemos que este pueblo se apoyó en Egipto. Cuando vemos que llega Babilonia a atacar este pueblo, Judá trata de refugiarse en Egipto. Eso nos menciona Ezequiel capítulo 17, versículo 15. Ellos ven el ataque de Babilonia, ven cómo Babilonia los va a invadir y buscan refugio, buscan fortaleza en Egipto. Esto lo podemos ver en el capítulo 29, versículos 6 y 7, donde menciona que Egipto fue un bastón de caña para el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo se apoyó en él, pero al ser vacío, al ser hueco, esta caña se rompió e incluso Israel, Judá, salió lastimado. ¿Qué podemos entender a través de esto? ¿Cuál vano es refugiarse en las cosas de este mundo? Eso podemos entender, porque nos está mencionando acerca del juicio que recibiría este pueblo de Egipto, esta nación de Egipto, pero también vemos al pueblo de Israel tratando de buscar refugio en este pueblo que iba a ser destruido, que no pertenecía al pueblo de Dios. ¿Qué podemos entender del pueblo y qué buscaba Dios a través de irse mostrando a lo largo de la historia del pueblo de Judá, también anunciando juicio hacia ellos y luego juicio a las naciones? Dios continuamente utiliza esta frase: y sabrán que yo soy el Señor soberano cuando acontezca esto, y sabrán que yo soy Jehová, y conocerán que yo soy Jehová Dios. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Mostrar quién es Él, mostrar la soberanía que tiene sobre todo el mundo. Pero pensemos, el pueblo de Judá había sido testigo de todas estas cosas, pero lejos de reconocer su pecado, de volver a Dios, ellos buscaron un vano refugio. Meditemos en nosotros. ¿En dónde estamos buscando nosotros nuestra fortaleza? ¿En dónde estamos buscando nosotros refugio? Si acaso es que estamos pasando por problemas económicos, estamos pasando por enfermedad, problemas familiares, ¿en quién nos refugiamos? ¿Buscamos refugio en este mundo que sabemos que va a destrucción? ¿En quién debemos de buscar ese consuelo, esa fortaleza? Me impactó mucho el ver la comparación que hace Dios con este Egipto donde el pueblo se apoyó, como esa vara débil que se rompe. Pero Dios a la par se muestra a Él mismo como ese poderoso Señor que puede utilizar otros pueblos para cumplir su propósito. Debemos de pensar por qué Dios una y otra vez menciona en los pasajes que conocerán quién es Él. Y también veo cuán necesario es que nosotros conozcamos a Dios a través de la palabra para conocer que no podemos poner nuestra esperanza en otra cosa que no sea Él, que nuestra fortaleza debe de ser Él en medio de cualquier circunstancia. Mencioné circunstancias externas como problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas económicos. Pero ¿qué hay cuando seguimos mintiendo? Cuando aún seguimos practicando idolatría, todavía hay idolatría en nuestras vidas y queremos con nuestras propias fuerzas quitar todas esas cosas, apartarlas de nosotros y con nuestras propias fuerzas volvernos unos cristianos buenos. Pero cuando vamos conociendo a Dios, todas esas cosas, todo ese peso que llegamos a cargar, lo podemos descansar en Él. Porque Él también en el capítulo 11 y capítulo 20 de Ezequiel hace una promesa al pueblo.
que Él va a cambiar ese corazón, que Él va a poner su Espíritu Santo para que podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Pero es necesario que cada uno de nosotros conozca estas promesas, conozca cómo es Dios. Y entonces dejar todas las demás cosas a un lado, las demás cosas de este mundo, las vanaglorias, el querer alcanzar las cosas con mis propias fuerzas y confiar solamente en la promesa de Dios. Establecer esa relación estrecha con Él y permanecer confiados en que Dios ha de cumplir esas promesas en nosotros. Pero también la palabra dice que podemos ahora acercarnos libremente a conocerle por ese camino amplio que Cristo ha abierto para nosotros. ¿Estamos disfrutando de esa libertad? Si no es así, les invito a que hoy nos acerquemos a la palabra, que meditemos en esa palabra, que pongamos toda nuestra confianza en el Señor soberano y que permitamos que Él vaya formando el pueblo, la persona que Él desea que seamos. Oramos para que el Señor Dios soberano haga esa obra en nosotros, que haga que nuestro corazón anhele su presencia, que dejemos de confiar en las cosas que se van a ir, que son vanas, y que confiemos solamente en Él y en su palabra. Te invitamos a compartir este podcast con tus contactos y amigos y a visitarnos en nuestra página web www.meditacionbiblica.com, en YouTube como Meditación Bíblica Internacional, en Instagram como Meditación Bíblica y en Facebook como Ministerio de Meditación Bíblica.